Primero hay una división en vías respiratorias superiores e inferiores. Las vías respiratorias superiores obviamente corresponden, lo primero que corresponde a cavidad nasal, con la pirámide nasal o nariz, dos cavidades nasales, posterior está lo que es faringe, nasofaringe, bucofaringe, posteriormente lo que viene laringe, y eso serían las vías respiratorias superiores. Y las inferiores corresponden a tráquea. La tráquea se bifurca y forma lo que son los bronquios principales, y esos bronquios se ramifican a nivel de los pulmones en bronquiolos y alveolos. Por lo tanto, las funciones generales de respiratorio es primero humidificación, del aire. ¿Para qué se realizará la humidificación del aire? Bueno, eso es una vez para mantener más o menos hidratada la vía respiratoria. Ahora, en la región nasal permite que queden partículas adheridas y eso actúa como una especie de filtro. Pero las vías respiratorias inferiores, sobre todo en lo que son alveolos y algunos bronquiolos, la modificación es para que queden disueltos los gases y eso facilite el intercambio gaseoso. En esta zona de laringe, principalmente se ocupa la salida del aire y eso permite la fonación, que es la emisión de lo que es la voz. Y esa voz, que se forma por la salida del aire, tiene resistencia de flujo en regiones bucal y nasal, y eso permite modificar la voz y permitir lo que es la fonoarticulación. Y ya las otras vías permiten el ingreso del aire, y por lo tanto, ¿cuál es la función principal que debe ocurrir a nivel de los pulmones? El intercambio gaseoso. Ahora, ese intercambio gaseoso, ¿en base a qué tiene que ocurrir? ¿Qué gases son los que tienen que modificarse? Y oxígeno. O sea, las células producen como desecho metabólico CO2. Eso significa que la sangre tiene que recoger ese CO2, llegar esa sangre con alta cantidad de CO2 a los alveolos y pasarlo al interior de lo que es el alveolo. Y el oxígeno que está en el alveolo directamente tendrá que pasar a la sangre. Ahora, ¿cómo se logra que se vayan renovando estos gases para generar el intercambio en los alveolos? ¿Cómo se logra renovar el CO2 y el oxígeno en los alveolos para que se vaya intercambiando? ¿Qué tiene que hacer el sistema respiratorio? Provocar una entrada y salida de aire. Y eso es lo que se denomina como ventilación. Y esa ventilación hace referencia a flujo del aire. Por lo tanto, sigue las mismas variables que corresponden a lo que vimos en cardiovascular. ¿Y cuáles serían las variables del flujo del aire? Las presiones, o sea, tiene que haber una diferencia de presión. Y además, resistencia. Esas son las dos variables que se tienen que modificar para permitir un mejor flujo de aire y por lo tanto lo que es ventilación. Tanto flujo de entrada, que es lo que llamamos como inspiración, o flujo de salida, que es lo que se denomina como expiración.
Ahora, lo que tiene que controlar este sistema respiratorio además es la cantidad de CO2, porque cuando CO2 pasa a la sangre, de la célula del tejido al líquido intersticial y de ahí a la sangre, ese CO2 más agua en la sangre se convierte en ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, pongo una flecha bidireccional porque la reacción es bidireccional, se disocia en bicarbonato, que es la forma de transportar el CO2 en la sangre más protón. ¿Y qué pasa si aumenta la cantidad de protones? ¿Qué ocurriría en la sangre si hay una mayor cantidad de protones? ¿Qué aumenta? Pero ya, en escala de pH se aumentan mucho los protones. ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. Disminuye, porque es más ácido. En cambio, si disminuyen los protones, Es más fácil. aumenta, es más fácil. Eso significa que a mayor cantidad de CO2, yo voy a tener una mayor cantidad de protones y por lo tanto voy a tener una acidez. Y eso se denomina como acidosis respiratoria. Por otro lado, si yo disminuyo el CO2, voy a tener una menor cantidad de protones y por lo tanto eso se denomina alcalosis respiratoria. Entonces, como el sistema respiratorio puede controlar la cantidad de CO2 en la sangre, significa que otra función es la regulación ácido-base. Profe, ¿qué es el H2SO3? Ácido carbónico. CO2 más agua, ácido carbónico, bicarbonato, que es la forma en que se transporta el CO2 en la sangre, más protones. Además, el pulmón tiene otras funciones, secreta algunas moléculas o participa en la secreción de algunas moléculas, sobre todo permite que se forme una molécula que ya mencionamos, que es la angiotensina 2. ¿Qué es lo que hacía la angiotensina 2? Regular. Angiotensina, tensina. Por lo tanto, ¿qué regula? La presión. Si tensión o presión arterial es lo mismo. De hecho, esto es un vasoconstrictor. Entonces, si hay una vasoconstricción, significa que va a aumentar la resistencia. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Si la resistencia aumenta, la presión aumenta. Aumenta. Por lo tanto, colabora en el aumento de la presión arterial. Y además el propio pulmón secreta de forma paracrina. Porque como esto lo secreta la sangre, esto se considera como una función endocrina del pulmón. ¿Qué es lo que es paracrina? Exocrina es cuando se vierte la secreción hacia la superficie, hacia una cavidad. Endocrina es cuando se vierte la sangre, pero paracrina, Para la misma. ¿cuál sería secreción paracrina? Yo te digo hacia la misma, eso se denomina autocrina, que la célula secreta y la molécula se efectúa en ella misma. Para otro. Eso significa que paracrina significa que secreta una molécula, pero que es para las células vecinas o adyacentes en el mismo tejido. Y ahí secreta lo que es el óxido nítrico. Que es NO, y eso es un vasodilatador. O sea, si
es vasodilatador, ¿qué efecto tiene en la resistencia? Disminuye. Y también secreta endotelina, y esas endotelinas son vasoconstrictores. Ahora, la diferencia es que estas dos moléculas, óxido nítrico y endotelina, actúan en el pulmón. Por lo tanto, aquí hay una vasoconstricción de los vasos pulmonares, pero esta es vasoconstricción en el cuerpo. Por lo tanto, si el pulmón regula la resistencia, ¿qué está regulando? La capacidad de oxígeno que entra. Más que eso, es casi eso indirectamente, pero si se regula la resistencia, ¿qué se regula? O sea, igual sí, pero directamente, la variable directamente de resistencia, ¿con qué hace referencia? Más que la presión. Cantidad. Recién nos preguntan. Y está regulándose el radio de los vasos sanguíneos. ¿Qué se modifica? El flujo sanguíneo. ¿Qué significa que ese flujo sanguíneo hacia dónde será? Que es secretado por los propios pulmones hacia los alveolos. Entonces eso permite regular perfusión alveolar. Porque lo que se necesita directamente es que haya una buena ventilación en los alveolos para un buen intercambio, pero a su vez también se necesita que haya una buena perfusión. Y perfusión significa que es la llegada de sangre a los alveolos. Esas son las funciones generales del sistema respiratorio. Profe, pero lo que dice regulación, ácido-base son las que por encima de la parte. No, pues la ácido-base corresponde a la regulación de la cantidad de CO2 para la producción de protones. O sea, esto. Las otras son las moléculas que regulan flujo. Angiotensina 2, que regula más el flujo directamente en el cuerpo, y el óxido nítrico y la endotelina, que por su efecto vasodilatador y vasoconstrictor regula el flujo en los alveolos, que eso se denomina como perfusión. ¿Qué era? ¿Perfusión? Llegada de sangre en tejido. En este caso sería llegada de sangre al alveolo. Ahora, en todo lo que es el sistema respiratorio, como hay vías por las cuales tiene que fluir lo que es el aire, hay una zona que se denomina conductora. ¿Eso es sistema respiratorio? Sí, seguimos en el sistema respiratorio. Por lo tanto, esa zona en conductora significa que es el aire que se moviliza desde nariz hasta los bronquiolos terminales. Y si se llama zona conductora es porque solo permite el flujo de aire. O sea, no hay ningún tipo de intercambio. Y de hecho aquí ustedes ven una de las zonas del sistema respiratorio que aquí aparece como cero porque es una tráquea, pero todo esto se comienza a ramificar. Entonces hay una primera ramificación directamente que es la tráquea en dos bronquios, después hay una segunda ramificación que es los bronquios principales en bronquios lobares, hasta que sigue una terminación de 16 ramificaciones, que acá se alcanza
sin ramificaciones que tienen directamente la estructura de la vía respiratoria. Y hay otra zona que se denomina respiratoria. Y esa zona respiratoria es donde ocurre el intercambio gaseoso. Y que de acuerdo a este esquema es desde estructuras que se denominan bronquiolo respiratorio, que viene a ser la ramificación 17, hasta formar los alveolos con los sacos alveolares, que los alveolos en su conjunto forman los sacos alveolares, que es la ramificación 23. Que va de los bronquiolos respiratorios a los alveolos. Ahora, ¿qué se necesitaría en la estructura de la zona respiratoria? ¿Cómo tiene que ser para que realmente haya intercambio? ¿Cómo tendría que ser? Por ejemplo, ¿dónde hay intercambio en el sistema cardiovascular? Los capilares. ¿Y qué características tienen los capilares? ¿Cuántas capas de células forman un capilar? Una. Por lo tanto, esa zona que es respiratoria, tanto los bronquiolos respiratorios como los alveolos, tienen que estar formados solamente por una capa de células. ¿Y qué forma deben tener esas capas de células? ¿Pero qué forma? Igual que los capilares. ¿Y cuál es la forma de la célula de los capilares? Redonda. Liso. ¿Cómo te digo? Forma, no superficie de... No es plano simple. Eso lo vieron ustedes en una histología. Plano simple. Plana. O sea, las células tienen que ser planas. O sea, esa es la superficie más delgada que va a permitir directamente el intercambio. Esas son las dos zonas directamente por las que tiene que fluir el aire, que es la zona conductora, y la zona respiratoria. Además de fluir el aire, ahí se va a realizar el intercambio. Ahora, esa es la unidad que también lo tienen que haber visto en histología, que forma como la unidad funcional que tiene el sistema respiratorio, que es el alveolo. Por lo tanto, la característica del alveolo es que debe tener células aplanadas. De hecho, aquí ustedes ven un capilar que también es una célula aplanada, y eso permite el intercambio. Ahora, estas células aplanadas reciben un nombre que se denominan neumocitos, específicamente tipo 1. Entonces ahí ocurre el intercambio, que ahora el intercambio le vamos a dar un nombre, que es hematosis. La hematosis es el intercambio de oxígeno y CO2 que ocurre en los alveolos. Pero hay otras células que están intercaladas a los neumocitos tipo 1, que se conocen como neumocitos tipo 2. Y esos secretan un líquido que va a impedir que el alveolo se colapse. Y ese líquido se denomina surfactante. Como los alveolos son muy pequeños y están cubiertos por una película de agua, se tienden a traer sus paredes y eso provocaría colapso. Y si hay colapso, obviamente no hay
intercambio. Una pregunta, disculpe, ¿qué era eso falta? El líquido que permite que el alveolo no colapse. ¿Qué pasa si a una persona se le colapsa un puro alveolo? Entonces, si colapsa el más alto alveolo, significa que va a disminuir su capacidad respiratoria. Y no pasa nada. O sea, obviamente, si no pasa nada, obviamente no, va a comenzar a oxigenar menos directamente. Pero no se puede operar. Por ejemplo, eso ocurre, en los colapsos alveolarios ocurre en una enfermedad que es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en que se rompen directamente los alveolos y eso forma cavidad en el pulmón. Entonces ya el pulmón no tiene el 100% de su funcionamiento, sino que tiene menor capacidad. Eso significa que la persona, mientras esté en reposo, funciona más o menos adecuado, pero si hace alguna actividad física se va a cansar porque inmediatamente no va a poder dar el aporte suficiente de oxígeno. Y no hay como reparar los capitales. No, pues el asma tiene que ver con el flujo, que ahí los bronquiolos se constriñen y eso disminuye el radio y eso hace de que no pueda ingresar una suficiente cantidad de aire y tampoco salir. Profe, ¿y cuál es la diferencia con la fibrosis pulmonar entonces? Con el EPOC. La fibrosis es cuando entre los, o sea, acá como tiene que haber una barrera de intercambio entre el neumocito 1 y el endotelio, esto normalmente es las personas que tienen fibrosis sin grosa, por lo tanto aumenta el grosor de la barrera respiratoria y eso significa que disminuye la capacidad de intercambio. A eso se le denomina como enfermedad restrictiva, o sea, no hay un problema de ingreso del aire como el asma, sino hay un problema directamente del intercambio y salida del aire. Y la última célula que forma parte del alveolo Z, que es el macrófago alveolar. ¿Qué es lo que hace un macrófago? ¿Qué cosa? Fagocita. O sea, cualquier partícula de polvo va a ser fagocitada por esos alveolos. Y de hecho, cuando uno ve los pulmones de una persona que vive, por ejemplo, en zonas contaminadas o fuma mucho, normalmente el color del pulmón es rosado, pero las personas fumadoras lo tienen, algunos como con lunares negros y otros negro completo, porque significa que todos los macrófagos comienzan a fagocitar desde la ECMO que hay acá en Santiago o a lo que ustedes fumen, que también tiene proceso de combustión y partículas. Y aunque no fumen tampoco, si están con personas cercanas, también van a acumular esas partículas en sus pulmones. Y eso disminuye obviamente la capacidad respiratoria con los años. Por lo tanto, mirando ese esquema, por eso es importante que el aire que está acá se renueve constantemente. Y para renovar esa cantidad de aire, que sería una ventilación alveolar, se requiere todo lo que es la inspiración y expiración. Pero también se requiere que la sangre esté fluyendo continuamente, y eso es lo que se llama como perfusión. Por lo tanto, directamente el flujo sanguíneo se tiene que también modificar, aumentar o disminuir para facilitar directamente el intercambio. Ahora, en el sistema respiratorio, Profe, en la prueba hay una pregunta de esto, ¿ah? De todo. de desarrollo. De todo. Si ustedes revisan la semana 13, está la tabla de especificaciones, que no sé si la revisaron para la prueba anterior, pero van a ver ahí los temas que tienen las preguntas alternativas y los temas que tienen las preguntas de desarrollo. Eso significa que hay, recuerden que es el mismo esquema, hay 3 preguntas de desarrollo breve, en este caso van a ser 2 de cardiovascular y 1 de respiratorio, y hay 2 preguntas de desarrollo extensa, entre una de cardiovascular y otra de respiratorio. Ahora, ¿qué se pregunta exactamente?
No, ya. Pero sí, ¿qué más? Más encima le hice una guía de cardiovascular. Sí. O sea que una de esas es. Van a haber algunas, no exactamente, pero modificadas. Le hice una guía de cardiovascular Una de las dos extensas. y una ayudantía. Y yo a la ayudante le generé una pregunta que integraba esa respuesta de cardiovascular. Y me dijo que no sabían absolutamente nada de contenido directamente. Entonces, bueno, ahí, por eso. Pero, por eso la idea siempre les digo yo, ustedes tienen el contenido, que ni siquiera le hago leer directamente el libro, que es lo que paso directamente yo y lo escribo más encima en la pizarra, pero tienen que comprenderlo. Por lo menos ahora las respuestas que han dado algunos, porque hay algunos que están en la primera fila que están como mudos, han sido más orientadas, pero normalmente cuando alguna pregunta responden respuesta al azar. O sea, con cualquier respuesta directamente. Pero tienen que comprender y no solamente memorizar, acá no sacan nada con aprenderse directamente las variables del flujo, si realmente no entienden qué es y cómo ocurre. Porque el enunciado si cambia, inmediatamente si memorizaron no lo van a poder responder claramente. ¿Quién no lo permite? Ya, como es muy importante para el sistema respiratorio lo que es la ventilación, se requiere que el sistema respiratorio cuente con la ayuda de esto, que son músculos. Que se denominan como músculos respiratorios. Y esos músculos que mueven, Caja torácica. pero específicamente ¿qué mueven? El diafragma. No, los músculos que mueven. El diafragma es un músculo. Costilla. Pero ¿qué mueve? Ya. La caja torácica. Sí, pero la caja torácica, costilla, pero específicamente, o sea, la respuesta de caja torácica no está mal. La respuesta de costilla tampoco está mal, pero no es lo preciso. ¿Qué es lo que mueve? Todos los músculos, ¿qué mueven? Los músculos masticadores, ¿qué mueven? La cara. La ATM, la ATM. Las articulaciones. Las articulaciones. Por eso acá significa que los músculos respiratorios mueven las articulaciones de tórax. Hacen tanto reír ustedes. Bueno, a veces. Entonces, esas articulaciones que se mueven, que es entre las costillas con los cartílagos, o las costillas con la columna, y los cartílagos con el esternón, permiten cambiar el volumen de la caja torácica. Por lo tanto, si aumenta el volumen de la caja torácica, significa que permite que uno ingrese o saque aire. Ingrese. Eso significa que van a haber músculos respiratorios que son inspiratorios. Y hay dos tipos de inspiración, las que están desarrollando ustedes ahora, que es una ventilación, o sea, una inspiración en reposo o basal. Y ahí participa el diafragma y los intercostales externos. Entonces esos serían los músculos inspiratorios en reposo. ¿Qué tiene que hacer el diafragma y el intercostal externo para mover las articulaciones? Relajarse. Contraerse. Contraerse. ¿Sí? Si la función de un músculo es contraerse, y si se contraen, van a poder aumentar el volumen torácico, porque eso es lo que se quiere hacer. Y si ustedes hacen una actividad física, van a haber músculos inspiratorios que se denominan forzados. Eso significa que tienen que aumentar más el volumen de la caja torácica. Y esos músculos son, por ejemplo, el
EPOM o SM, que es el esternocleido occipitomastoideo, los escalenos, que son unos músculos del cuello, y pectorales. Y con eso se realiza lo que es la inspiración forzada. Ahora, si es expiración y es una expiración en reposo, ¿qué deberá ocurrir? La relajación. La relajación del diafragma e intercostal externo. Ahora, cuando ocurre la inspiración forzada, significa que igual se contrae el diafragma intercostal externo, pero estos accesorios se tienen que contraer para aumentar el volumen. Si es expiración, se relajan estos músculos, pero esta expiración también puede ser forzada. Y si es forzada, significa que se tienen que contraer músculos que desciendan las costillas. Con eso disminuyan el volumen. Y ahí se contraen los músculos intercostales internos y los abdominales. ¿Qué los abdominales son estos? El recto anterior del abdomen y los oblicuos y transversos. Que lo que hacen es traccionar las costillas inferior y por lo tanto disminuir el volumen de la caja torácica. Entonces, la expiración forzada son la contracción de los intercostales y el abdomen. El intercostal interno más la musculatura abdominal, sumada a la relajación del. Es como No, sumada a la relajación de. Si es expiración forzada y es la contracción de músculos intercostales internos y abdominales, ¿qué músculos además se tienen que estar relajados? diafragma. Y los intercostales externos. Ya ese proceso, como es un movimiento articular, es lo que se denomina como mecánica ventilatoria. Los músculos se mueven, se llama mecánica ventilatoria. Por las que los huesos se muevan producto del movimiento articular que realizan los músculos. ¿Qué es lo que dijo recién? Músculos. Oh. No me lo sé, pero después de todo. Músculo fue lo último. Pero no, lo que el tema es para que haya una mecánica. Significa que los huesos y los cartílagos del tórax se mueven, específicamente en las articulaciones. Y esas articulaciones las mueven los músculos por su contracción. Es lo mismo. Para la masticación, ¿qué hueso se mueve? La mandíbula. Y se mueve en un punto que es la articulación que es la temporomandibular. Ahora, para que se mueva la articulación temporomandibular se requiere la acción de los músculos masticadores. En todo proceso es lo mismo. De la inspiración. Ahora, la mecánica ventilatoria involucra de que tiene que cumplirse una ley, que es la ley que aparece aquí de Boyle.
Y lo que indica directamente, porque acá obviamente la ley de Boyle se basa en presiones de gas y volumen. Entonces dice, por ejemplo, cuando la presión de un gas aumenta, su volumen disminuye. Y bajo ese principio, trabaja directamente el sistema respiratorio. O sea, si aumentamos el volumen de la caja torácica, ¿qué sucede con la presión de los pulmones? Disminuye. Y si disminuye la presión de los pulmones con respecto a la presión atmosférica, es decir, va a ser menor, ¿el aire sale o ingresa? Ingresa, pues siempre va de mayor a menor. Lo mismo, si yo disminuyo el volumen de la caja torácica, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y como la presión va ahora de los pulmones es mayor que la atmosférica, el aire sale. ¿Cómo modifico el volumen? Con la contracción y relajación De los músculos que vimos anteriormente. Entonces, si hablamos de... Y siempre tiene que dar esto. Si yo modifico el volumen de tórax, voy a modificar una presión que queda en unas membranas que recubren al pulmón y que recubren la pared torácica, que se denominan pleuras. Ahora esas pleuras están muy juntas, separadas solamente por una película de líquido. Es como que cuando tuvieran dos portaobjetos y colocan una capa de agua, si levantan uno de los portaobjetos se va a arrastrar el otro. Lo mismo, si se aumenta el volumen, se arrastran las pleuras. Y eso va a arrastrar los pulmones, por lo tanto, si aumenta el volumen torácico, significa que aumento el volumen pulmonar. Y si aumenta el volumen pulmonar, la presión intrapulmonar disminuye. ¿Se acuerdan que hablamos de que era, si una aumenta, la otra disminuye? Entonces, en la inspiración, en reposo, ¿qué debe ocurrir primero? Relajación. Inspiración. Contracción. ¿Cuál? diafragma y intercostales Externo. Ese es el punto de partida. Entonces lo que hace el diafragma, o sea, si vemos acá, esquematizar el diafragma en una vista anteroposterior, recuerden que en el tórax hay dos regiones laterales que se denominan como los hemitórax o pleuropulmonares, que ahí se ubican los pulmones, y aquí hay una región media, donde está el corazón. ¿Cómo se llama esa región media? ¿Cómo se llama la región media que queda en cavidad torácica? Donde está el corazón, la tráquea, el esófago, la aorta descendente. ¿Pero cómo se llama anatómicamente? Mediastino. Si esto lo ven de lado, imaginemos que esto sería la columna vertebral y acá está el esternón. Este es el diafragma. Entonces cuando el diafragma se contrae, se aplana. Eso significa que lo que cambian son, como en la caja tiene cierto volumen, se hablan de diámetro. Entonces si uno contrae el diafragma y baja, el diámetro que aumenta es el diámetro vertical. Si se elevan las costillas, significa que el diámetro que aumenta es el transversal. Y si además al elevar las costillas el esternón se desplaza, significa que el diámetro que aumenta es el anteroposterior. Por lo tanto, si yo contraigo el diafragma, significa que los diámetros que van a ocurrir con ellos aumentan. Y si aumentan los diámetros, ¿qué ocurre con el volumen torácico? Aumenta. Y acá en este esquema están representadas las tres presiones. La línea que esta parece punteada y que queda justo en el borde es
el límite de lo que es la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica siempre tiene un valor que se mide en milímetros de mercurio, que es 760. Esta es la parte de inspiración, por lo tanto esta es la presión que hay entre las pleuras, que siempre es negativa, y ahí vemos la presión que hay dentro del pulmón. Siguiendo este esquema, si se aumenta el volumen torácico, ¿qué presión se afecta directamente? La dentro del cuerpo. Disminuye. La Disminuye la que intrapulmonar, está dentro del pleural. pulmón. ¿Pero qué presión es la que se afecta directamente? La intrapulmonar. la intrapleural, en la continuación del esquema. Ahora, esa presión intrapleural siempre es negativa. ¿Por qué? Porque los valores positivos se consideran por sobre la presión atmosférica. Es decir, todo lo negativo es lo que queda bajo la presión atmosférica. Ahora, ¿qué sucede con la presión intrapleural en la inspiración? Se hace más negativa. Siguiendo el efecto del esquema que está, o la secuencia del esquema que está arriba, si se modifica la presión intrapleural, ¿qué se modifica? El volumen pulmonar. Por lo tanto, significa que el volumen pulmonar aumenta. Si se modifica el volumen pulmonar, ¿qué se afecta? La presión intrapulmonar. La presión intrapulmonar. ¿Y qué sucede con la presión intrapulmonar? Disminuye. Disminuye. Y si la presión intrapulmonar disminuye en relación a la presión atmosférica, ¿qué sucede? Ingresa más Ingresa aire. aire. O sea, hay un influjo de aire. Esa sería la inspiración en reposo. Si fuera una inspiración forzada, ¿cuál es el punto de partida? Los músculos se decoran. O sea, aparte de estos músculos que se contrajeron, se contrae el ECOM, los escalenos, los pectorales. Por lo tanto, los diámetros van a aumentar mucho más, va a aumentar mucho más el volumen torácico. La presión intrapleural se va a hacer más negativa que en condiciones de reposo. Eso aumenta mucho más el volumen pulmonar, la presión va a ser mucho menor y entra una mayor cantidad de aire. ¿Qué tendría que suceder si es expiración en reposo? La relajación del diafragma y los intercostales. Relajación de esos músculos, del diafragma y los intercostales externos. Si se relajan los músculos, ¿qué ocurre con los diámetros? Disminuyen. Si disminuyen los diámetros, ¿qué sucede con la presión intrapleural? Aumenta, o sea, se hace menos Negativa. negativa, pero no se hace positiva. Entonces, esa presión intrapleural es importante que siempre se mantenga negativa, porque es la forma que permite que los pulmones se expandan cuando se expande el tórax. ¿Cómo podríamos hacer que la presión intrapleural se hiciera positiva? No sé por qué. ¿Se puede? Disminuyendo el líquido. ¿Mm? Disminuyendo el líquido. ¿Qué tendrían que hacer? Cuando uno está en ejercicio, cuando uno se mueve. ¿Qué tendrían que hacer? No. Podría llegar a morirse así.
¿Qué tenía que hacer a su compañero que está al lado para disminuir para que la Asfixia. presión intrapleural fuera positiva? Aplastarlo así. Profe, ¿asfixiarlo? No, asfixiarlo. Es que si tiene que ver En con todo la caso, no inspiración. sirve. Sí, va enterrar un cuchillo en el tórax, acá en el espacio, o dispararle y generar un orificio. Y eso inmediatamente hace que el aire atmosférico se iguale a la presión intrapleural y el pulmón colapse. Es por eso que la persona cuando recibe una perforación de tórax se tiene que tapar ese orificio, porque si no pierde la capacidad respiratoria. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Antonella con su compañero? Está enterrando cosas. Está tapando. Profe, y Antes, eso significa que ahora eso ocurre en un lado del pulmón. El otro no va a ocurrir porque está separado del otro por el mediastino. por ejemplo, cuando la gente que hace apnea, ¿qué ocurre con los pulmones? ¿Se mantienen su...? No, pero la apnea es no tener una ventilación. Por lo tanto, ellos lo que controlan es acostumbrarse que frente a que no haya ventilación, el consumo de oxígeno sea lo menor posible, para que no se afecte. La otra forma de que esa presión también sea un poco más positiva es que la persona tuviera una infección pulmonar y en el espacio intrapleural se acumule líquido o se acumule sangre. De hecho, cuando yo hablé de la perforación, eso se denomina como neumotórax. Cuando hay una infección pulmonar y se acumula líquido, se denomina hidrotórax. Si eso se llena con sangre se produce el hemotórax. Y eso normalmente ocurre en pulmonías cuando ya son muy graves. Y eso impide que el pulmón se pueda expandir. Por lo tanto, si la presión intrapleural se hace menos negativa, ¿qué sucede con el volumen Disminuye. pulmonar? Disminuye. Si el volumen pulmonar disminuye, ¿qué sucede con la presión? Aumenta. Aumenta. Y si ustedes se fijan en este esquema, la presión aumenta por sobre la atmosférica. O sea, se hace mayor a la atmosférica. Si se hace mayor a la atmosférica, Sale más aire. el aire Sale. sale. O sea, hay un flujo de aire. Ahora, al influjo de aire uno le llama inspiración y al eflujo lo que le llama es expiración, con S por si acaso. Hay que colocar una X que mueve la presión. Si es una expiración forzada, ¿cuál es el punto de inicio? La relajación de los músculos y la contracción del abdomen Y intercostal e interno. Interno. Eso significa que van a disminuir, bien, van a disminuir más los diámetros, la presión intrapleural se va a hacer mucho menos negativa, va a disminuir más el volumen pulmonar, va a aumentar más la presión intrapulmonar y va a entrar una mayor, va a salir una mayor cantidad de aire. Y esa es la mecánica directamente ventilatoria. Ahora, cuando uno hace inspiración forzada, inspiración en reposo y expiración en reposo, ¿cuánto aire se recambia? 40. Ahí dice, ¿Cuánto? Eso significa que no le dio la guía respiratoria para mañana. No, Bien. 40. ¿Cuánto sale ahí? pero sí, no sé. ¿0,5 qué? Líteres. Listo. O sea, 500 ml. 500 ml de aire son los que entran o salen en inspiración y expiración en reposo. A ese volumen de aire se le denomina volumen corriente. Eso significa que si tenemos una inspiración en reposo, al volumen corriente se le tiene que incorporar, si es en forma forzada, una mayor cantidad de volumen de aire que ingresa. Y si es expiración forzada, lo mismo, tiene que ser una mayor cantidad de aire que sale.
Entonces hay una prueba que se hace en que una persona tiene que soplar o insuflar, significa tomar aire, para ver cómo están los volúmenes directamente en sus pulmones. Esa prueba se denomina como espirometría. Y en base a la espirometría, que antes era soplar con una manguera y se movía una aguja en un tambor con papel, pero ahora obviamente es digital. Bueno, depende, si es clínica, hay unos hospitales que todavía ocupan un método más tradicional directamente. Se construye un gráfico y ese gráfico se denomina como espirómetro. Entonces este gráfico, ¿qué es lo que muestra? La variación de volúmenes de aire en el pulmón en el tiempo. Entonces en una inspiración y expiración en reposo, este es el aire que se mueve. Y eso es lo que les dije que era el volumen corriente o también llamado como volumen tidal. Y que son 500 ml. Ahora yo tengo la capacidad de, ustedes pueden inspirar la mayor cantidad de aire posible. Esa capacidad de aire que pueden incorporar de manera forzada es lo que se denomina como volumen de reserva inspiratorio. Ahora, si yo les pido que exhalen la mayor cantidad posible de aire, eso se denomina como volumen de reserva expiratorio. Ahora, viendo ese esquema, ¿sale el aire total de los pulmones? No. Siempre queda una cantidad de aire. Y esa cantidad de aire, que aproximadamente es 1 litro 200 o 1200 ml, es lo que se denomina como volumen residual. Si yo sumo volúmenes, genero otro valor que se denominan como capacidades. Por ejemplo, ¿cuál es mi capacidad inspiratoria? Si sumo el volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente. ¿Cuál el factor de inspiración es cuando tengo? Cuando inspiro, cuando yo inspiro lo más que puedo, significa que estoy ocupando dos volúmenes, volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Si ustedes, una vez de inspirar, y realizan directamente una expiración en reposo, va a quedar un aire en el pulmón, que es el volumen residual, más el volumen de reserva respiratoria. Y a eso se le denomina capacidad residual funcional. Ahora, la cantidad de aire que yo pueda mover, que es sumar tres volúmenes, volumen de reserva inspiratoria, más volumen corriente, más volumen de reserva respiratorio, eso se denomina capacidad vital. Y si yo le agrego el volumen además que queda siempre en el pulmón, eso se denomina como volumen residual. Y por lo tanto la capacidad pulmonar es todo. La suma de los cuatro volúmenes, de reserva inspiratorio, corriente, de reserva respiratorio, más el volumen residual. Ahora, ¿tienen que saber este tema de los volúmenes y las capacidades? Sí. No que sepan los valores de memoria, pero sí que corresponde cada capacidad y cada volumen, tanto en definición como qué elementos lo incorporan. El volumen corriente es cuando veo una respiración normal. Sí. Y en base a eso se hace una prueba funcional que le piden a ustedes normalmente soplar aire desde sus pulmones. El aire que soplan en un segundo se denomina como FEP1, o sea, volumen expiratorio forzado en un segundo. Y el aire que pueden expulsar de manera total es la capacidad vital forzada. Entonces una persona normal tiene este concepto de capacidad vital forzada y este es su volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si ambas los relacionan, normalmente da un valor de 80%. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene
una enfermedad que sea obstructiva. No me interesa mucho. Significa que no entra aire. Ok, cuando uno está haciendo buceo, la presión, Cambia. entonces es más difícil respirar. Obviamente si está buceando y está con oxígeno, ahora por eso hay buceo de apnea y buceo, digamos, que utilizan aporte de oxígeno. En uno aguantan la ventilación y en el otro respiran directamente con una presión de oxígeno que entrega el tanque. Pero eso es un proceso fisiológico, o sea, el cuerpo funciona en esa adaptación. Ahora, para adaptar esas variables, la persona tiene que tener un entrenamiento. O sea, no cualquiera va a poder estar debajo del agua aguantando 1 minuto y medio, 2 minutos, o 2 minutos y medio hasta 3 minutos, que es lo que pueden aguantar. O sea, algunos pueden aguantar 1 hora, pero ya cuando salgan van a estar muertos, pero ese es un detalle directamente. Ahora, obviamente como la presión bajo el mar, porque la presión a nivel del mar es 760. Si ustedes bajan el mar, en la profundidad, la presión como es menor. Y si van a altura, mayor. Eso significa que obviamente 760 milímetros de mercurio, en altura aumenta los sobre 760 y bajo el mar disminuye. O sea, la presión que estamos acá en Santiago, sobre todo es porque es llano, porque el llano es la depresión, que está más abajo de lo que es la cuenca de Santiago, por eso cuando llueve se inunda normalmente toda esta región. Estamos bajo el nivel del mar. Pero si ustedes van, no sé, a Viña, ahí están a nivel del mar, si van a San Pedro de Atacama están sobre el nivel del mar. Y a esas presiones, el sistema respiratorio se tiene que adaptar. Ahora las personas cuando van de un momento a otro, una persona que tiene mayor altura, la presión de oxígeno cambia y eso es un mayor esfuerzo pulmonar. Y es por eso que normalmente dice que las personas se apuran. Lo mismo, si las personas están bajo el mar y salen rápidamente a la superficie, no lo pueden hacer aunque estén entrenadas. Tiene que ser gradual, porque si hacen cambios muy bruscos, las presiones de los gases dentro de la sangre generan burbujas y eso genera una embolia que puede llegar hasta la muerte directamente. Y esos son cambios fisiológicos directamente, no son cambios patológicos. Entonces, una persona que tiene una enfermedad obstructiva, que lo típico es el asma bronquial. ¿Y qué sucede en el asma bronquial? ¿Qué creen ustedes que sucede en el asma? ¿Por qué la persona se ahoga? ¿Por qué siente que no puede respirar, le falta el aire? Porque el diámetro era menor. El diámetro disminuye. Específicamente disminuye el diámetro en los bronquiolos. También hay una disminución en bronquios, que si ustedes recuerdan, anato o histo, los bronquios tienen cartílago, que son cartílagos con forma de C, igual que la tráquea. Entonces tienen la parte posterior musculatura lisa, que eso puede disminuir un poco el diámetro. Pero los bronquiolos no tienen cartílago, es solamente musculatura lisa. Por lo tanto, si la musculatura lisa de los bronquiolos se contrae, ¿qué ocurre con el diámetro o el radio? Disminuye. Y por lo tanto la resistencia aumenta y el flujo disminuye. Por lo tanto la persona no puede incorporar aire. Y eso significa que su volumen expiratorio forzado está muy disminuido. ¿Por qué está disminuido? ¿Por qué el aire de salida en un primer segundo está disminuido? Porque no hay ingreso. Porque disminuye el diámetro. Y Por lo tanto, disminuye el volumen. Ah, no, sí, disminuye el diámetro. o sea, así como disminuye el diámetro, la persona no puede ingresar aire, tampoco lo puede botar. Entonces por eso hay una obstrucción en que este volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor. Bueno, acá
normalmente la capacidad vital forzada disminuye levemente. Pero si ven la relación de ambos índices, que eso es lo que aquí aparece como el índice de difenol, ya no es un 80%, sino que es un 70%. Y eso también se da en el EPOC. El EPOC que ya he hablado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo primero que ocurre es una bronquitis crónica. O sea, cuando uno tiene bronquitis, ¿qué significa la palabra bronquitis? ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra bronquitis? No, bronquios. Itis es Inflamación. inflamación. Por lo tanto, significa que si un bronquio normalmente tiene esta característica del lumen, cuando ustedes tienen una bronquitis, el bronquio se inflama y además acumula moco. Y es por eso que el flujo se disminuye, la persona que está con bronquitis le cuesta respirar. Y además hay sibilancia, es decir, hay un sonido producto de la fricción que hace el aire en las paredes. Bueno, esto también puede ocurrir de manera crónica, producto de las personas que fuman. Y eso involucra de que también hay una obstrucción. ¿Pero a qué se refiere el porcentaje? A la relación tal como aparece acá, es dividir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo por la capacidad vital forzada, o volumen de capacidad forzada total. Es lo que le dije yo, que la persona le hace botar el aire lo más que pueda. Se lo miden al primer segundo y después cuando termine. En normal es 80%. Así también hay enfermedades restrictivas, que ahí es lo que mencionaban como fibrosis, que significa que el tejido se engrosa y eso dificulta el intercambio gaseoso. Ahora, la dificultad de la fibrosis es que el pulmón se vuelve más rígido, por lo tanto no se expande con la facilidad que ocurre de forma normal. Acá el volumen, el FEP1 disminuye directamente, o bueno, esa es la sigla en inglés, ahí está en español, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero disminuye no tanto como disminuye acá. Lo que sí disminuye mucho acá es la capacidad vital forzada, porque obviamente como el pulmón es rígido, sale el aire en el primer segundo, pero después ya no sale suficiente, queda retenido por la rigidez que tiene el pulmón. Eso significa que va a disminuir mucho lo que es la capacidad vital forzada. Entonces, si estos valores los dividen, normalmente esto les tendría que dar sobre 80. Pero entonces ahí los números. ¿Ah? Eso aumenta el volumen residual. El volumen residual se aumenta. Claro, se aumenta el volumen residual. Entonces, la diferencia en una obstrucción o restricción es que en la obstrucción hay una disminución de la salida del aire, pero no se afecta tanto la capacidad vital forzada. En cambio, la restricción no se afecta tanto la salida del aire el primer segundo, pero sí queda retenido mucho aire. De hecho, en la guía del laboratorio de mañana, que de hecho esta semana no van a tener en sí como un laboratorio porque hubo un problema con la licencia de FisioX. No sé si no la compraron, no sé qué lo que hicieron con la licencia, pero lo que se hacía ahí en esa actividad era que ustedes disminuían el radio. Entonces pasaban a disminuir un radio, no sé, pues de un valor, pensemos de 6 a 3. El flujo, ¿qué debe ocurrir con él? Si yo disminuyo el radio de 6 a 3, disminuye. Por ejemplo, el volumen expiratorio de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva expiratorio. Y el volumen tidal o corriente. ¿Qué pasaría con esos volúmenes?
disminuye. ¿Qué pasaría con el volumen residual? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasaría con el FEP1? Disminuye. ¿Entienden por qué? No, Pero es así. O sea, si ustedes disminuyen el radio, ¿qué es lo que se afecta? el flujo. Pero directamente. Al yo disminuir el radio, ¿qué efecto provoca inmediato? Aumenta la presión. Aumenta la resistencia, porque recuerden que en la fórmula de resistencia tienen eso, y se vuelve a ocupar esta fórmula, que es la ecuación de Poisson. Entonces, como aquí el radio es el que más influye, porque está elevado a la cuarta potencia, una pequeña variación del radio afecta mucho la resistencia. Y si aumenta la resistencia, disminuyo el flujo, y por eso tengo el flujo disminuido. Si disminuye el flujo, significa que no puedo ingresar y ni puedo sacar aire, y es por eso que el volumen corriente o tidal disminuye. No puedo mover 500 ml, no voy a poder sacar la reserva que tengo, y por eso disminuye, y por lo tanto también el volumen de reserva inspiratoria. Pero como tampoco puedo sacar aire, el volumen residual va a quedar aumentado. O sea, del 1200 ml van a quedar como 2600 ml, porque no los puedo sacar. Y todo eso es porque estoy afectando el flujo. Y el FEP1, obviamente, si estoy obstruido por disminución del radio, por aumento de resistencia, tampoco voy a poder expirar en el primer segundo. Recordando siempre que la ecuación del flujo tiene que ver con una variación de presiones y la resistencia. La variación de presiones está bien, pero la resistencia es la que afectó al flujo. Si hay más volumen residual, entonces hay menos presión. Menos. Afecta la presión. O sea, obviamente el gradiente de presión se afecta en el sentido de por la capacidad que no puedo tomar la cantidad de aire y tampoco puedo sacarla. Pero lo que modifico primariamente es el flujo. Eso significa que son los bronquiolos los que sufren contracción y dilatación. Entonces hay una broncoconstricción y hay una broncodilatación. ¿Quién hace la broncoconstricción? ¿Quién disminuye el diámetro de los bronquiolos y bronquios? Sí, pero el músculo liso, ¿quién lo contrae? Parasimpático. Y el que relaja el músculo liso es el simpático, porque si el simpático es de alerta, yo no puedo tener menos cantidad de aire, tengo que tener más cantidad de aire que inspirar para que esté en condiciones de alerta. Es por eso que una persona asmática lo que tiene es una constricción de sus bronquiolos, o sea, se contrae la musculatura lisa. Y como el simpático es la que relaja, los inhaladores que tienen un fármaco que simula la noradrenalina del simpático. O sea, así como la noradrenalina se une a receptores de la musculatura lisa para relajarla, el fármaco, ya sea el salbutamol o similares, lo que hacen es unirse al receptor y generar el mismo efecto. Por eso se llaman agonistas de receptores de noradrenalina. Los que son asmáticos cuando se toman ese pump hacen lo mismo. Eso, es el inhalador. Entonces, si no colocan no está el agonista, porque por más que acá el asma se produce por un fenómeno no de hiperactividad del parasimpático, sino que es un proceso como alérgico, es decir, cualquier sustancia que secrete el propio bronquio o una sustancia externa puede provocar esa broncoconstricción. Y por lo tanto, la única forma de relajarlo es induciendo como que fuera el simpático reactivo.